Buenas tardes, mi nombre es Raúl Trejo Castro, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Agronomía, alumno del Instituto Tecnológico de Comitancillo. El tema que hoy vamos a ver es fundamentos para el manejo integrado de plagas insectiles. Eh, Como inicio, pues hablaremos sobre lo que es el concepto de plaga en general, plaga agrícola y el manejo integrado de plagas insectiles. Nos dice que una plaga es cualquier organismo, háblese de animal, vegetal o microorganismo, que causa daños a la salud humana, al ambiente o a la misma economía. En general, una especie se convierte en plaga cuando su población aumenta descontroladamente y provoca perjuicios significativos. Podemos entender que la plaga es como una infestación masiva de seres vivos que afectan negativamente a los ecosistemas o actividades humanas. Esto llega a tener un impacto profundo en el equilibrio natural y social, ya que a menudo se asocia con la pérdida de cultivos, enfermedades o la misma alteración de hábitats, lo que genera una cadena de consecuencias imprevistas. Este fenómeno llega a reflejar cómo la naturaleza, a veces impredeciblemente y fuera de control, pues pone de manifiesto la vulnerabilidad de, pues, de los sistemas humanos, ya que a pesar de ello, pues las plagas también ofrecen una oportunidad para innovar en soluciones biológicas, tecnológicas y sostenibles que permiten restaurar el equilibrio sin dañar más a nuestro entorno. Eh, para el concepto de plaga agrícola, pues nos dice que son organismos que afectan negativamente los cultivos, reduciendo su producción y calidad. Estos pueden ser insectos, ácaros, hongos, bacterias, virus, malezas o inclusive roedores. Algunos ejemplos de plagas agrícolas pues incluyen lo que son los insectos, que son langostas, pulgones, gusano cogolleros, mosca blanca. En el caso de los pulgones, pues son los que llegamos a alcanzar a ver en lo que son los cítricos, gusano cogollero, en lo que son los cultivos de maíz, la mosca blanca, pues en cultivos de las, más que nada en las cucurbitáceas, ¿no? En los ácaros, pues se encuentra la araña roja, los hongos, el mildiu, la roya, y también se encuentran las bacterias y virus, que es el Xylella fastidiosa, ¿no? Eh, Más que nada también podemos decir que, pues con referente a lo que es una plaga agrícola, pues esta se refiere a la proliferación descontrolada y perjudicial de microorganismos como insectos, patógenos, malezas o animales que dañan los cultivos agrícolas y causan pérdidas significativas en la producción de los alimentos. En otras palabras, las plagas agrícolas son organismos que dañan o destruyen los cultivos y estos afectan de manera negativa a la producción agrícola. Eh, Como decimos, pueden ser los insectos, ácaros, nematodos, malezas, hongos, bacterias, virus y entre otros muchos patógenos, las cuales las plagas pues pueden ser pérdidas directas al alimentarse de estos vegetales, pero también puede haber pérdidas indirectas al transmitir enfermedades o competir con los cultivos por recursos. Hablando de lo que es manejo integrado de plagas, que es más conocido como el MIP, esto pues, se considera como una estrategia que combina eh, pues, diferentes métodos para controlar plagas de forma efectiva. Perdón. Esto hace que reduzca el uso excesivo de pesticidas. Lo que menos queremos es aplicación de agroquímicos, ¿no? Eso podríamos considerarlo como un último recurso. Dentro de esos principios, pues encontramos lo que es el monitoreo y diagnóstico para lo que es la identificación de la presencia y el nivel de infestación de plaga en los cultivos. El control biológico, que es, pues, es el uso de enemigos naturales, depredadores, parasitoides, patógenos, por ejemplo. En el control cultural, pues es la rotación de cultivos, la eliminación de residuos vegetales de cultivos anteriores, manejo adecuado del suelo, lo que es la preparación, el cultivo físico y mecánico, que son los trampeos, barreras, la eliminación manual,
Pues aquí en lo de la eliminación manual, pues es cuando los mismos agricultores por sí mismos empiezan a hacer, a, a utilizar inclusive con las propias manos a retirar estos insectos plaga, ¿no? El control químico, como decíamos, que pues, deberíamos considerarlo como último recurso. Aquí pues el uso racional de pesticidas solo cuando sea necesario y de manera específica. En ocasiones tenemos que en un cultivo a veces no es necesario hacer la aplicación del mismo a lo que es al 100%, puede ser en un área focalizada, por así decirlo, ¿no? Fundamentos para establecer un programa de manejo integrado de plagas insectiles. Bueno, pues podemos decir que es un enfoque sostenible que combina diferentes métodos para controlar plagas de manera eficiente, pues la cual reduce el uso de insecticidas y minimiza el impacto ambiental. El objetivo principal pues es mantener las poblaciones de insectos plaga por debajo del umbral de daño económico. Sí, dentro de estos principales eh, principios fundamentales, perdón, pues encontramos estos 5 puntos, el cual pues es la identificación de la plaga. Obviamente que antes de tomar cualquier medida, pues es esencial conocer a lo que nos enfrentamos. En este caso sería qué es la especie de la plaga, su ciclo de vida, los daños que pueden causar a sus cultivos o a su producción, los factores a los que favorece su desarrollo de la plaga, pues podrían ser lo que es el clima, la presencia de hospederos, prácticas agrícolas, entre otros. El ejemplo, volvemos a tomar lo que es el gusano cogollero, la Spodoptera frugiperda, que afecta al cultivo de maíz en nuestra región. Su control pues requiere conocer sus etapas de desarrollo y sus hábitos alimenticios, ¿no? En el caso de la identificación de plaga. Para monitoreo y umbrales de adopción, pues aquí ya podemos decir que esto es clave para saber cuándo y cómo actuar antes de que el daño pues sea grave, ¿no? Para esto se llegan a utilizar lo que son trampeos con feromonas o luz para capturar insectos, muestreos en campo para contar la población de plagas. Hablándose de los umbrales de acción, pues esto hay que determinar la cantidad de insectos que justifican una intervención. Por ejemplo, hablándose de un cultivo de trigo, si el monitoreo de pulgones en un cultivo de estos muestra que hay menos de 10 insectos por hoja, pues no se justifica aplicar insecticida. Es algo como les mencioné hace rato, puede ser en una zona específica del área, no es necesario aplicarlo con todo. Y pues tenemos que ver también qué tanta presencia tenemos debido a que, pues, si llegáramos a hacer una aplicación en su totalidad, pues estaríamos invirtiendo más de lo que realmente va a salir más el gasto que la pérdida que podamos llegar a tener de nuestra producción. Para la implementación de métodos de control, pues el MIP más que nada combina distintos métodos para controlar las plagas, ¿no? Aquí ya hablamos de lo que es el biológico, hablamos de lo que es el cultural, hablamos de físico, mecánico, hablamos del control químico, inclusive hasta el control genético. En el caso de control biológico, pues sabemos que es el uso de depredadores naturales. Por ejemplo, como hablábamos de pulgones, pues las mariquitas son sus enemigos naturales, ¿no? Biológicos. Control cultural, pues, la rotación de cultivos, inclusive una poda de saneamiento y eliminación de residuos, ¿no? El control físico y mecánico, lo que son los trapeos, barreras y recolección. Manual es algo que decía que a veces los mismos agricultores o productores pues hacen la recolección de los insectos plaga de su cultivo. Para el control químico, pues hay que ser responsables por el uso de estos insecticidas, priorizando productos selectivos y de baja toxicidad, que es lo más recomendable. Bueno, hay que ser un poquito respetuosos para el medio ambiente porque podemos tener a la vez también consecuencias para nuestra producción. Con el ámbito del control genético, el uso de insectos estériles o cultivos resistentes a plagas también es uno
Es un método que hoy en día ya se intenta implementar en muchos lugares, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, en un cultivo de tomate, aquí podemos usar trampas adhesivas para monitorear la mosca blanca y aplicar lo que son extractos botánicos antes de recurrir a insecticidas químicos. Para la evaluación de resultados y ajustes, una vez aplicadas, por ejemplo, las estrategias, pues se deben medir su efectividad, ¿no? Hay que, para que podamos saber si lo que hicimos o las tomas de decisiones pues, que tuvimos que llevar a cabo, pues tenemos que, sirvieron, pues hay que replantearnos con unos cuestionamientos, por ejemplo, si se redujo la población de plagas, si hubo un impacto en la producción agrícola, si fue necesario aplicar insecticidas o funcionaron los métodos preventivos que llevamos a cabo. Claro, ya que ahora que si la estrategia no fue efectiva, pues es necesario hacer unos ajustes en nuestra propia programación. Por ejemplo, si los depredadores naturales no fueron suficientes para controlar una plaga, pues aquí podemos reforzarlo con un método químico, por ejemplo, claro, en dosis bajas y en lugares o sitios focalizados de nuestra plantación, de nuestro cultivo, ¿no? De nuestros sembradíos. Para lo que es la capacitación y educación continua, pues más que nada el MIP viene siendo exitoso, ya que es fundamental capacitar a los productores y trabajadores agrícolas. ¿En qué aspecto? Pues recaemos a lo mismo, identificación de plagas, sus enemigos naturales, tenemos que saber quiénes son, uso adecuado de productos biológicos y químicos como último recurso, monitoreo constante y análisis de resultados, que es algo muy importante sobre las estadísticas de lo que estamos tratando de generar, ¿no? Si es a favor o es en contra, y es lo que tenemos que estar cuidando en todo momento. Por ejemplo, si los agricultores que aprenden a identificar insectos benéficos pueden reducir el uso de insecticidas y mejorar el control biológico, perdón, pues eso sería una gran ventaja, pues es algo que es lo que queremos inculcar, ¿no? En nuestra agricultura moderna ya. Dentro de ello, pues existen métodos para el control de plagas insectiles. Por ejemplo, estos se refieren a las estrategias eh, utilizadas para reducir o eliminar insectos que afectan cultivos, salud pública o ecosistemas. La elección del método, pues depende del tipo de plaga, el grado de infestación y el impacto ambiental. Eh, Podemos decir que pues el control de estos insectos pues es o plagas así es un aspecto fundamental en la agricultura, ¿no? En la protección para nuestra salud pública. Estas plagas pueden ser insectos, roedores, malezas u otros organismos que causan daño en los cultivos, plantas o incluso a nosotros mismos. Existen diversas opciones a considerar para el control de estos y pues dentro de algunos métodos pues existen o están clasificados en diferentes categorías. Ya eso va a depender de su naturaleza y efectividad. Por ejemplo, el biológico, que es un enfoque que consiste en utilizar organismos vivos para controlar las plagas. Pues, por ejemplo, como mencionamos, predadores, animales que se alimentan de las plagas como aves, insectívoras o mariquitas, parásitos o organismos que viven a expensas de las plagas, como los nematodos que parasitan insectos desde el suelo, ¿no? O del suelo. Los patógenos, que son bacterias, hongos o virus, que atacan específicamente a las plagas sin dañar otros organismos. Para los métodos químicos, pues aunque este enfoque suele ser considerado como el último recurso debido a sus posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana, estos productos pueden ser eficaces para el control de plagas, por ejemplo los pesticidas, que son los más utilizados para matar o repeler las plagas, pero es importante también su uso responsable siguiendo las normas de seguridad para no conllevar a una consecuencia más adelante. El uso de pesticidas selectivos, pues debemos de saber escoger, conocer y escoger productos pues, que afecten solo a lo que queremos atacar y no a nuestros organismos beneficiosos, ¿no?
Una aplicación dirigida pues es únicamente de manera que solo se traten las áreas donde las plagas están presentes, como decía, un sitio focalizado. Para los métodos físicos, pues estos utilizan barreras físicas o de manipulación del entorno para controlar las plagas. Háblese de trampeos, los cuales se utilizan para capturar insectos o roedores, mallas o redes. Estas se colocan en las áreas de cultivo para evitar que insectos voladores accedan, ¿no?, a nuestro cultivo, a nuestros vegetales. Control de temperatura, pues la exposición a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, pues puede llegar a matar a las plagas dependiendo pues a su hábitat, de donde esté, al que pertenezca, ¿no? En el caso de los métodos culturales, el enfoque se basa más que nada en la modificación de prácticas agrícolas o de manejo para reducir la presencia de plagas. En este caso, pues llegan a utilizarse mucho la rotación de cultivos, es la alternación de cultivos en una zona para reducir la acumulación de plagas que dependen de una especie específica. La siembra a la hora adecuada también, las plagas pueden ser más frecuentes en ciertas épocas del año, pues sí es importante que hay que aprendamos a sincronizar la siembra en momentos de baja presión o presencia de plagas que puedan afectar a nuestro cultivo que vayamos a implementar. Otra acción dentro de lo cultural pues es la destrucción de restos de cultivos, la eliminación de residuos de cultivos anteriores. Eso también reduce los refugios de plagas. Dentro de los genéticos, que es uno de los más sonados hoy en día, pues este enfoque utiliza técnicas de ingeniería genética para desarrollar plantas o animales resistentes a las plagas. Un ejemplo claro, pues se pueden desarrollar cultivos modificados genéticamente que produzcan toxinas específicas para las plagas, lo que hace que se reduzca la necesidad de pesticidas. Sin embargo, pues existen otras estrategias para este campo, pues como son la liberación masiva de insectos estériles, el cual esto pues consiste en liberar machos estériles que no puedan reproducirse, así que van a reproducir, se reduce gradualmente la población de plagas. El control génico mediante la ingeniería genética también se ha venido modificando lo que es el ADN de las plagas para que no puedan sobrevivir o reproducirse. Dentro de esto, meterse un poquito al tema es sobre los genes letales dominantes que provocan la muerte de la plaga antes de la reproducción, o sea, no cumple con el ciclo, ¿no? Bloqueo de la reproducción para impedir que las plagas se reproduzcan. También está la resistencia a pesticidas para reducir la necesidad de aplicar productos químicos. Un ejemplo sencillo, pues hoy en día también se ha aplicado lo que es una bacteria que es llamada la Bacillus thuringiensis, en la cual se encarga de controlar lo que es el gusano cogollero en nuestros cultivos de maíz, el cual también, como dice, en la forma genética, pues también se han hecho o, semillas mejoradas en los cuales ya vienen con esa bacteria de Bacillus thuringiensis para que en su momento la plaga llegue a atacar el cultivo, pues esta pueda tener una resistencia, pero esto se está llevando a través de la genética, ya no es por la aplicación con equipo portátil en su momento de que la plaga se hace presente, ¿no? Sino que ya el vegetal pues ya viene con eso, con esa bacteria desde el momento en que lo sembramos. Hablando también dentro de nuestro tema, pues es el umbral económico en nivel de daño económico, ¿no? Aquí tenemos una definición pues de umbral económico y nivel de daño económico, que pues también llegan a tener alguna relación en un momento dado. Aquí nos dice su definición, pues de que es el umbral económico, pues es la densidad poblacional de la plaga en la que se debe aplicar una medida de control para evitar que se alcance el nivel de daño económico. O sea, esta se refiere a la cantidad mínima de daño pues causado por una plaga que justifica la intervención para controlarla, tomando en cuenta pues, los costos de control y la posible pérdida de rendimiento en el cultivo.
cultivo. Si el daño de la plaga es inferior a este umbral, o sea, si el daño está por debajo del costo de lo que vamos a invertir para controlar, pues el costo de control puede ser más alto que la pérdida que provocaría la plaga haciendo innecesaria la intervención. O sea, estaríamos invirtiendo de más, estaríamos teniendo una pérdida económica antes de que nuestra producción nos tenga que rendir lo que esperamos, ¿no? En México, pues ahora sí que más que nada el umbral económico depende de varios factores. Por ejemplo, el tipo de cultivo. Cada cultivo pues tiene una tolerancia diferente al año de las plagas. Por ejemplo, están los cultivos de alto valor como el aguacate o el tomate inclusive, ¿no? Que es un vegetal que es necesariamente todos los días en casa. O sea, estos también requieren umbrales económicos más bajos en comparación con cultivos de menor valor como sabemos el maíz, ¿no? Otro punto también considerable a esto, pues es eh, la pérdida de rendimiento. A ver, no, a ver, permítame. No, es, por ejemplo, es también tuve una situación aquí, ¿no? Ok. Ah, otro punto también que está dentro de eso, pues es, por ejemplo, el costo de los insumos para el control. Si los costos de los insumos o tratamientos para controlar la plaga son muy altos, el umbral económico subirá también, ¿sí? Lo que puede hacer que no sea rentable intervenir a menos que el daño sea significativo. Es lo que comentábamos hace rato. eh, Podemos invertirlo más de lo que debemos. Otra cuestión que hay que ver es el precio del producto. Cuando los precios de los productos agrícolas son altos, se pueden tolerar más pérdidas debido a que el beneficio potencial de la cosecha compensa el costo de la intervención. La biología de la plaga también es importante conocerla, como decíamos hace un momento, conocer la especie, el ciclo de qué especie es la plaga, su ciclo de vida o su ciclo de en la que más se manifiesta, ¿no? La etapa donde más podemos atacarla, ya que en algunas plagas, pues como los insectos que afectan los cultivos, pues pueden multiplicarse rápidamente unos más que otros, ¿no? Lo que implica que el daño puede sobrepasar el umbral económico aún más rápido. De esta manera, pues exige una acción preventiva o curativa. Pasando a lo que es el nivel de daño económico, pues aquí su definición nos indica que es la densidad poblacional mínima de una plaga, en la que el valor de las pérdidas económicas supera el costo del control. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que el umbral pues es en el que el daño causado por una plaga genera pérdidas económicas que igualan o superan los costos asociados con el control. Es un concepto más específico y cuantitativo que el umbral económico, ya que se define el punto en el que el control de la plaga pues es esencial para evitar que las pérdidas se vuelvan insostenibles, ¿no? Para el productor o para uno mismo. En nuestro país, pues el nivel de daño económico varía dependiendo del contexto local y las condiciones del cultivo. Para calcular, eh, para calcularlo, pues se considera el rendimiento esperado del cultivo, la cantidad, o sea, la cantidad que se espera obtener de la cosecha si no hay interferencia de plagas. Como otro punto, pues la pérdida del rendimiento por plaga. Las plagas en este caso pueden reducir la cantidad de producto que se puede cosechar. Como tercer punto, pues el costo de control de la plaga. Esto incluye la mano de obra, los insumos y otros recursos necesarios para la gestión de la plaga, ¿no? Eh, También podríamos considerar el precio de venta del producto agrícola, la cantidad de dinero que se puede obtener por el cultivo, también afecta el nivel de daño económico. Eh, Debemos de conocer y determinar esto en su momento para no tener este problema, ¿no? Más que nada hay que intervenir en un momento pues específico cuando ya tenemos presencia
de estos insectos plaga para nuestros, este, para nuestros cultivos y para que no tengamos esas consecuencias más adelante. La relación que mencionaba hace rato que llegan a tener entre lo que es el umbral económico y el nivel de daño económico, pues son estos. Eh, por ejemplo, pues su definición, como decíamos, es el punto en el que se debe actuar antes de llegar al nivel de daño económico. ¿Sí? Esa es una definición que podemos darle breve a lo que es el nivel económico y en su momento de aplicación pues es antes de que la plaga cause pérdidas económicas significativas, ¿no? Eso se considera como nivel económico y el nivel de daño económico es el punto en el que el daño de la plaga supera el costo del control de la plaga misma, ¿no? Este, los tipos de muestreo de plagas insectiles. Aquí tenemos algunos, eh, pues son 5 que presento en este espacio. Eh, bueno, el muestreo de plagas insectiles es un procedimiento para estimar la población de insectos en un área determinada. Su objetivo pues es tomar decisiones de manejo basadas en datos reales, evitando pues intervenciones innecesarias y optimizando el control de plagas. La importancia de pues, estos muestreos son la detección de la presencia y el nivel de infestación de plagas, ¿no? También pues determina si se alcanza el umbral económico, evalúa la efectividad de los métodos de control, esa es otra. Bueno, dentro de los muestreos pues tenemos el aleatorio. Este método pues consiste en seleccionar muestras de esa misma manera dentro del área de cultivo. Esta asegura que cada punto tenga la misma probabilidad de ser elegido, lo que permite una evaluación imparcial de la población de plagas, ¿no? Para el muestreo sistemático, en este caso, pues las muestras son tomadas siguiendo un patrón regular. Por ejemplo, cada cierto número de plantas o en intervalos específicos. Esto ayuda pues, a obtener una visión general del área y se utiliza cuando es necesaria o evaluar una región grande de manera eficiente. Para el muestreo estratificado, esta se emplea cuando el área de cultivo pues tiene zonas con características heterogéneas, como diferentes tipos de suelo, eso puede ser un factor importante, o la exposición del sol, puede ser que una parte de nuestro cultivo esté bajo sombra, puede ser que la infestación de la plaga no sea la misma que donde pega la luz del sol o viceversa, va a depender mucho de la plaga con la que tengamos presente. El área se divide en estratos o subáreas y se realiza un muestreo en cada uno para obtener una estimación más precisa de la población de plagas. Para el muestreo por áreas fijas, bueno, aquí más que nada se seleccionan parcelas o áreas específicas dentro del campo y se realiza pues un muestreo constante en esos puntos. Este tipo de muestreo es útil porque cuando se requiere estudiar la densidad de la plaga en áreas particulares del cultivo, pues estas nos pueden ayudar. El muestreo de trampeos, pues estas consisten en usar trampas para capturar plagas en diferentes puntos del campo. Estas trampas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, puede ser de luz, esos son atrayentes para algunos insectos voladores, de feromonas. Esto también va a depender de la especie de plaga que se desea monitorear. Dentro del estudio de casos de manejo integrado de plagas insectiles, pues aquí se me hizo más fácil poner de ejemplo aquí nuestra región, bella región Istmo de Tehuantepec, pues el cultivo que más, uno de los cultivos predominantes de nuestra zona, pues es el maíz, ¿no? El maíz nativo, lo que es el zapalote chico, el cual su plaga pues principal es la Spodoptera frugiperda, el gusano cogollero. Pues el problema es que este gusanito pues se alimenta de las hojas del maíz, afectando su crecimiento y reduciendo nuestra cosecha. Pues aquí para este
tipo de insecto plaga, pues se utilizan estrategias de manejo integrado, pues MIP. La que se aplica más que nada, pues son el monitoreo y muestreo. Dentro de esta estrategia, pues se utiliza el monitoreo y muestreo, control biológico, control cultural, control mecánico y el uso de bioinsecticidas. Bueno, uh, para ser más claros, dentro de esta estrategia de manejo integrado de plagas, pues para el monitoreo, pues los campesinos revisan manualmente las plantas y colocan trampas de feromonas en algunos lugares para detectar al gusano joyero. No seamos claros que no todos llevan a cabo este tipo de actividades, pero en algunos lugares sí los utilizan. El control, dentro de lo que es el control biológico, pues algunos liberan avispas parasitoides que ponen huevos dentro de los gusanos. Estos los eliminan sin necesidad de insecticida. Para el control cultural, pues aquí se practica la rotación de cultivos con frijol y calabaza para romper el ciclo de vida de la plaga. Eso también es muy importante, inclusive desde los principios de la agricultura, de cuando existían pues ciertas eh, grupos antiguos, pues como lo que eran los mexicas, zapotecas, los mayas, pues también llevaban a cabo este tipo de actividades. Hacían la conocida milpa, ¿no? Eso mezclaban estos tres tipos de cultivos. Para el control mecánico, pues estos se retiran con las propias manos, las larvas y huevos encontrados dentro de las hojas, ¿no? Es donde más encontramos este insecto, en donde hace pues nos llega a hacer a afectar más que nada nuestras plantas, porque es donde más donde le gusta refugiarse y llevar a cabo su ciclo biológico. El uso de insecticidas también, pues, como le mencionaba en un momento, pues, aplicación de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria natural que mata a los gusanos sin afectar a otros insectos. Esto, pues, es para el uso de bioinsecticidas, ¿no? Esta bacteria natural en sí, pues, es lo que hace es cristalizar lo que son al vector o al insecto desde lo que son los intestinos, ¿no? Y eso evita que llegue a cumplir con su ciclo biológico y llegar a ser una polilla que es eh, a lo que tiene que llegar este gusanito. Bueno, pues como conclusión, pues aquí puse una parte que es que pues que el MIP no busca eliminar completamente las plagas, sino mantenerlas en niveles que no causen daños económicos significativos. ¿Sí? O sea que esta estrategia no solo protege cultivos ni rentabilidad para los agricultores, sino que también contribuye a la conservación del medio ambiente y la salud humana. Más que nada, pues esta estrategia es esencial para el control eficiente de insectos dañinos en la agricultura. Su enfoque se basa en la combinación de métodos biológicos, culturales, mecánicos y químicos que acabamos de mencionar. Pues esto permite reducir el impacto ambiental y los costos de producción. Una de las claves de esta estrategia pues es el monitoreo constante de plagas, la utilización de herramientas como muestreos, trampas, y pues más que nada de eso deriva para la toma de decisiones, ¿no? Además de que considerar también el concepto de umbrel económico ayuda a evitar la aplicación innecesaria de productos, promoviendo también el uso responsable de estos mismos, ¿no? Pues el éxito de esta estrategia radica en la prevención y en el equilibrio ecológico. Fomenta también lo que es la presencia de enemigos naturales, aplicar técnicas agrícolas adecuadas y minimizar el uso de productos químicos, ¿sí? Ya que estas son prácticas fundamentales para lograr una producción pues, más sostenible y recaemos en ser respetuosos con nuestro medio ambiente.
Esta información pues es lo que pude encontrar para esta exposición. Espero que sea la correcta. Yo siento que hice una investigación adecuada, traté de buscar lo más relevante y pues les agradezco el espacio. Gracias.